¿Recuerdan aquellos antiguos mapas marítimos donde el arte se trazaba con tinta negra y sangre de leyenda? ¿Recuerdan? Sí, aquellos puntos que señalaban monstruos marinos, tesoros ocultos y feroces reyertas. Pinceladas que susurran secretos en cada trazo. En el cuaderno negro donde todo se une por una luz brillante, señalando un destino incierto. ¿Qué sombras y misterios acechan tras el fulgor que guía a los navegantes? El arte del ingenuo, donde el misterio se fusiona con el arte y encuentra su expresión más íntima. Esto es La Voz Pausada con Guillermo. Bueno, buenas noches, equipo. Hoy yo creo que os voy a contar ciertas historias, un pequeño apartado, ¿no? de lo que ocupa el mar. Yo os voy a hablar de la vida en el faro, ¿no? El trabajo del farolero, aquella persona que pasaba temporadas larguísimas solos en una pequeña torre en medio del mar. Yo conocí el trabajo del farolero, o me quise entender un poquito más leyendo El Principito, el libro del Principito, una historia que es cortita pero con mucho mensaje. Hay un personaje, ¿cuál es el farolero? Que es una única persona que vive en un planeta muy chiquitito con un farol y tiene que encenderlo y apagarlo. Ese farolero, en la historia, recalca lo que es como la consigna, ¿no? A mí me dicen que tengo que hacer esto y yo tengo que aguantar, y el ciclo de ese planeta es cada vez más rápido, no puedo dormir, no puedo esto, y continuamente apaga y enciende el faro. Ese día cuando yo leí El Principito dije, hostia, pero es que aquí tiene que haber algo, porque yo nunca había pensado en esa persona que trabaja de verdad en el faro, ¿no? Y os voy a hablar en promedio desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, ¿vale? Vamos a ponernos en contexto. En esa época, esas personas, su rutina entre un periodo de... También hay que decir que depende de qué tipo de faro te ponían, ¿no? Habían faros más costeros donde pues tenías el poblado o la ciudad al lado, y entonces ahí te estabas entre unos 40 días máximo, 25 días, entonces el relevo era como más continuo, ¿no? Pero aquellas personas que estaban en alta mar, esas personas podían llegar a pasar 4 meses solos en un faro húmedo, sucio, sin ningún contacto de la humanidad, simplemente ellos y su soledad, ¿vale? Su rutina iba de encender la lámpara, recargar el combustible, cargar kilos y kilos de peso, porque esos tanques pesaban más de 20 litros y tenían que subirlos desde la planta de abajo hasta arriba, porque en muchos faros no había mecanismo de polea para subirlo, y eran personas que a lo mejor no tenían ni cuerpo para hacer esas cosas, ¿no? Estos faroleros no eran tampoco expertos. Muchas veces eran antiguos marineros ya retirados. A veces eran los mismos hijos de esos faroleros, porque el Estado mandaba a las familias a vivir con él y criaban ahí a los hijos que iban a ser faroleros, es decir, esos hijos no salían del faro, siempre vivían dentro de ese faro. O, en otras circunstancias, eran criminales, los cuales el Estado les hacía pagar una deuda y así enmendar como sus errores, ¿no? Era como una prisión también para ellos, ¿no? Bien. Es muy curioso porque el mecanismo del faro se tenía que hacer continuamente, ¿no? Como en la historia del Principito, él tenía que ir sí o sí cada hora pues a recargar el faro o a encender o parar el faro, ¿no? Claro, imaginaros vosotros 4 meses de vuestra vida, ya sin hablar de la soledad, que ahora hablaremos, pero cada hora ir a recargar con el combustible a la planta de arriba,
bajar para que el tubo estuviera en contacto con la mecha continuamente, cada hora, cada noche. Imaginaos, estáis durmiendo y os teníais que despertar sí o sí porque a lo mejor el faro se quedaba sin luz. Pues teníais que ir, teníais que volver. Claro, en ese aspecto, la cabeza en algún momento ya te tiene que chocar. Ya no eres persona como tal. Porque hay un montón de textos en los que ellos mismos decían que escuchaban voces, que alguien se movía arriba, que habían criaturas en la lejanía, ¿no? Y esto venía de una enfermedad que se llamaba Dejadme un momento que os lo voy a decir. El síndrome del faro. Ese síndrome del faro viene debido a la falta de contacto prácticamente con la humanidad, ¿no? En esas temporadas donde la persona no escucha nada más que el engranaje continuo de la máquina, incluso durmiendo, porque esa máquina estaba continuamente, las olas chocando contra el faro, el ruido ¿no? Pues el desgarro con las rocas y de todo, o el mismo faro que a veces estaba incluso roto, desgastado, no había mantenimiento. Más lo que ha comentado también Jesús, no había escorbuto, habían enfermedades. Esas personas, durante gran parte de su vida, en el mismo diario donde tenían que apuntar los cambios de aceite y todo, se documentó escritos de ellos, ¿no? Y habían escritos del estilo de: yo me fui a dormir, pero el que estaba arriba seguía arreglando el faro, que la luz se paraba y volvía a encenderse. Yo estaba abajo y alguien estaba caminando. Alguien me está llamando a la puerta. Un sinfín de escritos de personas reales que, claro, cuando eso llegaba a los archivos, que se llaman, de hecho, tú has dicho el nombre, en Terranova, en Canadá, esos tienen gran parte de los archivos marítimos. Claro, el Estado estaba hablando de estos tíos, ¿por qué están escribiendo esto, no? Eso es debido, pues, al insomnio, a la soledad, falta de buena alimentación, enfermedades. Entonces ellos se creaban sus paranoias, ¿no? Y de hecho también, y esto es muy curioso porque lo veremos más tarde en la sección de filmografía, ellos mismos creían que la luz les hablaba. La luz a veces era su mayor amiga o su peor enemigo. Como pasaban tanto tiempo ahí arriba y la luz a veces dejaba de funcionar cuando no tenía que dejar de funcionar, ellos pensaban que les estaban mandando un mensaje o alguien les estaba hablando. Y todo esto incrementaba también su locura. Incluso el comportamiento compulsivo y repetitivo de subir y bajar, les hacía estallar en locura. O sea, imaginaros la vida dentro de un faro. Es que eso es casi una tortura trabajar de eso. Es una locura. Claro, es que estar permanentemente encerrado, ¿no? Y la alimentación sería súper escasa. Claro, víveres para 4 meses, ya me dirás tú. Flipas. O pescabas, o no sé, es que ¿cómo se lo montarían? Supongo que sí, que les mandarían víveres o no sé. Supongo, pero si no, vaya tela. Al final, para mantener eso habría que tener un aporte alimenticio, ¿no? Porque si no, ¿cómo subes esos Pensar que 20 kilos cada ellos día? cuando iban al faro les llevaban a ellos mismos con una barquita a veces, sí. y ni siquiera subían nosotros, subía él, se lo tenía que cargar él, porque la marea a lo mejor era muy dura o muy alta, entonces no se la podían jugar. De hecho, había mucha gente que eran los que los llevaban que morían en ese mismo trayecto. Sí. Imaginaos la temporada de invierno, en verano quizá podían acceder, pero a ti te dejaban con tu suministro, Claro. y tú te espabilabas y tú no volvías a ver nadie. Uno de los faros más difíciles o más conocidos que existen dentro del mundo marítimo es el faro de Armen. Es un faro que se encuentra a unas cuantas millas de la costa de la Bretaña francesa. Entonces, para que nos hagamos una idea, no sé si habéis estado en la Bretaña francesa, pero yo no he estado, pero sí sé cómo son los mares allá arriba. Primero hay que empezar que es el Atlántico. Entonces el Atlántico es un mar muy embravecido en una zona donde hay mucho viento y unas corrientes y unas mareas muy grandes. Entonces el faro de Armen es un faro importante porque marca un escollo que está en un sitio que, si no estuviera marcado, probablemente hubiera habido muchos naufragios allí. Entonces este faro tenía farero hasta hace no muchos años. La verdad es que a finales del siglo pasado aún había farero allí, y es lo que hablaba Guille. Ese farero estaba 4 meses allí solo. Evidentemente, antiguamente tenían problemas de escorbuto, sobre todo por la falta de vegetales frescos,
y sobre todo el problema que tenían allí es que era que no siempre podían evacuar a la persona. Es decir, que igual tú habías estado tus 4 meses y tu familia había estado en tierra, y esos 4 meses tú esperabas con un anhelo increíble volver a tu casa, venía un barco de rescate y ese barco no te podía desembarcar y quizá no volvía hasta pasadas 2 semanas o un mes. Entonces todavía tenía que estar más tiempo allí. Entonces todavía a eso se le suma lo duro que es un faro de ese estilo, sobre todo en alta mar. Los faros de alta mar. Ahí también podemos entrar en el recurso, ¿no? El que entra en mar no vuelve a ser la misma persona. Exacto. Y esas personas, muchas de esas eran capacitadas, porque de hecho el mismo Estado había veces que hacía pruebas físicas para ver si tú estabas preparado para ese puesto de trabajo, ¿no? Y no solo siempre se lo pasaban solo, había veces que si el faro era más grande, pues podías tener compañía, ¿no? Lo mismo de, pues si mandaban a tu familia, pero imaginaos también la vida de la familia. Porque ellos también entraban en esa prisión y criaran un hijo a hijos. Claro, a lo mejor me imagino que si te mandaban con la familia, pues igual, como ya no había tanta prisa porque te reunías con ellos, igual te pegabas allí un año. Imagínate. O sea, el relevo, quiero decir que a lo mejor era más largo, ¿no? Una locura. Y ahora que ha entrado Celia también así en un ejemplo de un faro, yo os voy a contar el faro de Thévenet, ¿vale? Está en Francia y es del 1897, ¿vale? De hecho, ella también lo ha comentado, Celia, ¿no? En el Atlántico, está situado en la parte norte. Se ve que en ese estrecho es una zona muy dura. O sea, ahí hasta los mismos barcos no naufragaban por si acaso, había también muchas rocas salidas, entonces había un montón de muertes, los barcos se rompían y todo. Y entonces el Estado decidió poner ahí un faro, pues, en forma de salvavidas, ¿no? Si buscáis una foto del faro de Thévenet, es simplemente, no os miento, una roca alzada hacia arriba del mar y una torre. No hay nada más. Es que no hay tiene un poquito de tierra. Yo he estado viendo vídeos y no tengo cojones ni de subir. No sé cómo coño subieron las personas. O sea, tú te plantabas ahí y ahí sí que estabas tú solo. ¿Vale? Pues es que es muy fuerte. Este faro, ¿vale? La primera persona que fue a ese faro fue Henry Busnec. Perdón si lo pronuncio un poquito mal, ¿no? Esta persona estaba capacitada para ir a faros. Le hicieron pruebas. Duró nada más 2 semanas y tuvo que pedir el relevo. Sí o sí, porque escribió: no estoy solo. Las voces me llaman desde los muros. Por la noche caminan arriba. Este hombre en 2 semanas acabó loco. Sí. El faro no funcionaba. Seguían habiendo accidentes. Y tuvieron que venir a buscarlo. Cuando fue retirado, su sustituto era un chaval muy joven. En aquella época también pueden ser aprendices. Gente que a lo mejor tendría 16, 17 años y lo metían dentro de un faro. Imaginaros, ¿vale? Se llamaba Legal. Murió a los pocos días en ese faro. Hostia. Según los informes naturales, o sea, los informes decían que eran casos naturales. Pero en la carta ponía: he sellado la trampilla, alguien sube cuando duerme. Dios, tío, se me acaba de morir. ¿Qué dice? No acaba ahí. ¿Y eso estaba escrito por él? Uh-huh. Oh, wow. Cuando lo encontraron muerto. Sí. Y duró nada. ¿De qué murió se sabe? ¿Murió de miedo? No está... Puede ser. ¿Puede morir de Puede miedo? ser. Se puede morir de miedo. Wow. Puede ser. Pero tío, qué locura. No se sabe. Pero imaginaos, el primero, 2 semanas, y era una persona que estaba capacitada. Es que además la cantidad de ruidos, de vibraciones, de movimientos que tiene que haber en sitios donde hay olas de más de 10 metros de altura, es que, claro, todo te tiene que parecer que hay alguien, porque es que estás constantemente en la batida del mar ahí en medio. No, más tarde os enseñaré la foto del faro. Vais a flipar, de verdad que es 2x2, unas rocas que dan miedo, no ves nada. O sea, es un clima aterrador. Si lo veis en YouTube, igual hay foto. Y me acuerdo, lo pongo. Pues el segundo, Legal, murió pocos días después, según el Estado, pues por causas naturales, pero descubrieron, ¿no?, esa carta en los mismos diarios de informativos, ¿no? Y ahora aquí viene lo que a mí me chocó de esta historia, ¿no? Y ahora me decís vuestra opinión, a ver, que entre el 1875 y el 1897... más de 20 faroleros
fueron enviados a Tennebec. Ninguno logró completar su función. Ni uno. Algunos huyeron, otros fueron retirados en estado de shock y algunos murieron solos o sin explicación. Hay algunos que ni se encontraron. El faro dejó de funcionar y cuando fueron no había nadie. Ese faro, tío, es una mina de misterio, ¿eh? Es que los franceses tienen una gran afición a construir faros en sitios donde... Sí. Wow. Hay muchísimos faros franceses en medio de la nada, ¿no? Claro, es que hay un sitio así que rodeado de acantilados. Y bueno, ya no es acantilado, es un peñón con un faro encima. Como Armen también está en un peñón. Es una roca donde hay un tubo muy alto y arriba. Es un faro muy bonito. Os recomiendo que miréis fotos porque es súper bonito el faro. Acceder no, porque está muy lejos. Pero sí que es bonito. Bien, la historia no acaba aquí. El último intento que hubo, escrito, en 1897, fue el farolero de la Cruz. A este hombre, como el Estado ya no sabía qué hacer, decidió mandarlo con su familia y su hijo, ¿no? Así creían pues que la convivencia quizá sería más amena y el trabajo de 3 meses pues se podría completar, ¿no? Atentos a esto. Esta fue su carta. Mi mujer no habla. Llora todo el día. Dice que algo le toca en la noche. Oímos voces abajo en el suelo. Sé que no hay sótano. La familia fue retirada de urgencia. No aguantó. Pero, ¿qué explicas? Bueno, ahí a mí se me ocurre una, igual se me va un poco... A ver, ahí en ese punto se dice que hubieron muchos accidentes, que muchos barcos naufragaron, pues como no quedara por ahí impregnado de energía de gente que murió, y aunque no hubieran sido enterrados ahí, como murieron allá, que sus espíritus estos los escucharan o algo así, que se hayan quedado en ese peñón. Claro, es que es lo que dices tú, una energía negativa horrible si no dura nadie. Claro. O sea, qué locura. De hecho, bueno, estos, los últimos, pues el hombre se ve que dejó de trabajar en alta mar, no quiso volver a saber nada del mar, y era un marinero de toda la vida, y la mujer acabó ingresada en un psiquiátrico. Oye, pues aparte es que lo curioso es que todos coinciden con lo mismo, que escuchan voces, que sienten a gente que está dentro de ese faro, o sea, vale que la locura te puede afectar, pero que todos coinciden en lo mismo. Es que la mente es muy mala, tío. Sí, sí. Yo no por bajar la euforia del misterio. A ver. Pues se me ha ocurrido una teoría. ¿Y si había un ocupa y lo quería echar a todo para tener un techo? El sitio realmente era guapo para vivir. Para que no te moleste nadie. Yo lo había pensado, pero de la manera como que era una prisión de probatura, ¿no? Como del rollo... de experimentos. De experimentos. Ahí está, como que encerraban a gente a ver cómo reaccionaban a un shock tan fuerte. Yo digo que cuando veáis la foto del faro es que vais a decir... Ya puta. ¿Para qué he venido aquí? Sí, ya puta. Es una pequeña torrecita y sí, ya está. Sí. Y ahí los tíos vivían sin más. De hecho, después de todo esto, ya cuando vieron que de la Cruz tampoco aguantó el Estado, el gobierno francés automatizó el faro. Dijo, aquí ya nadie va. Le costó, ¿eh? Sí, tardaron años. Se dijo, se han muerto unos cuantos, no pasa nada, metemos unos cuantos más. Pero lo automatizó, nadie volvió a ir. Y ahora las leyendas que cuentan los marineros es pues que el faro funciona solo, pero a veces tiltinea o a veces hay voces, ruidos y cosas de estas. Esa es la leyenda. ¿Y cómo funciona realmente un faro? O sea, ¿emite luces, pero solo emite una luz fija? No, hay dos tipos de faro. Bueno, hay varios tipos de faro, pero según sus luces hay 2 tipos de faro. Los faros que emiten luz por ocultación y los faros que son por iluminación, o los faros convencionales. De ocultación hay poquísimos. De hecho, en España deben quedar 2 o 3 faros de ocultación y normalmente están en la costa porque anteriormente tienen un consumo energético superior. ¿Por qué? Porque los faros uno de ellos, por ejemplo, barro hacia mi casa, el faro de Palamos es un faro único porque es un faro de ocultaciones todavía. Entonces, tú cuando ves un faro, hay una carta de señales para tú saber qué es lo que estás viendo. O sea, claro, tú si estás por la noche no sabes cuánto has recorrido. Ahora sí, porque tenemos GPS, pero antiguamente pues no sabías cuánto habías recorrido. Entonces lo que tenías que ir viendo son los faros de la costa para saber más o menos dónde te posicionabas y poder triangular. Entonces el faro de ocultaciones lo que hacía es tú tenías, en lugar de mirar las luces que emitía y la frecuencia con las que emitía la luz, tenías que mirar las ocultaciones que hacía.
Es decir, es un faro que constantemente estaba encendido y entonces dejaba de encenderse un segundo y volvía a encenderse. Dejaba de encenderse un segundo y volvía a encenderse. Y luego se volvía a quedar fijo encendido. Entonces tú decías, vale, es un faro de 2 ocultaciones o de 3 ocultaciones. Entonces yo sé que estoy a la altura de Páramo San Feliu de Guíxols, por ejemplo. Wow. Entonces los faros realmente no es una luz que se encienda. Así como los faros modernos, los más modernos, o las balizas que señalizan, por ejemplo, escollos, sí que puede ser que tengan una luz parpadeante ya más moderna. Los faros más antiguos lo que hacen es, tienen una luz completamente encendida todo el rato con un giroscopio que gira constantemente. Y es un cristal, o sea, tienes una luz central y un cristal que da la vuelta alrededor de esa luz. Sí. Ese cristal funciona como una proyección para que esa luz llegue muchísimo más lejos de lo que haría, por ejemplo, si no tuviera un cristal. Entonces es una luz constante, está encendida todo el rato y lo que varía es la frecuencia con la cual gira el giroscopio que tiene alrededor, o sea, el cristal. Sí. Y bueno, antiguamente era como un mecanismo también de reloj. Iba por su propio peso como un péndulo y cuando bajaba daba la vuelta. O a veces incluso eran manivelas todo. Y se recargaban con aceite de ballena, creo, antiguamente, o vegetal. Sí. Pero todo iba conectado por unos tubos de arriba abajo hacia como una caldera. Pero claro, el problema es que esa caldera a veces era inestable y podía explotar. Entonces tú a lo mejor estabas ahí y te pillaba. Wow. Ostras, pero que igual no sabía cómo funcionaba un faro, la verdad. Yo pensaba que era por la luz, más que por... Bueno, el de ocultación... Ese es un caso muy concreto. Luego sí que hay faros que funcionan que tú tienes que mirar la luz. O sea, por ejemplo, hay unas islas delante de Calella de Palafrugell que son las islas Hormiga, las Formiga, que estas sí que funcionan, es un faro de normal, dijésemos convencional, que ese sí que tienes que mirar. Ese faro, si no recuerdo mal, hace 2 pulsaciones, nocturno y 1 pulsación. Y eso te está indicando que esa combinación que tienes de tres destellos, estás en esa zona. Evidentemente, no hay combinaciones infinitas para los faros, número de faros que hay en el mundo. O sea, hay faros que repiten sus combinaciones. Pero tú más o menos sabes si estás en Algeciras o estás en Palamós. Claro. Entonces, más o menos intentan no repetir las pulsaciones que emiten. Es que curioso. Qué bueno. Muy bueno. Sí. Y nada, y espero que os haya gustado la historia del faro de Tenerife. Luego, de verdad, os enseñaré la foto porque es que mola verlo, da un poco de mal rollete, pero quería, como no se habla mucho, ¿no?, del tema de los faroleros, y yo creo que han salido un montón de historias, incluso en novelas, en cines se ha documentado, ¿no?, y de cómo les afectaba a estas personas esta soledad inmensa, incluso la rutina tan intensa que vivían, ya que eran incluso personas que no estaban preparadas, o incluso niños que estaban ahí y tenían que hacer de aprendiz, y ya desde pequeñitos era lo único que ellos vivían. Y también un poquito así ahora para acabar, muchas de estas leyendas también vienen a partir de las alucinaciones que ellos veían y las creencias marítimas que ellos tenían, pues como criaturas marinas, pues como el kraken o las sirenas, ¿no? Que hay incluso en las novelas hay un montón de textos con marineros y sirenas en los faros, ¿no? Y nada, y espero que os haya gustado, la verdad. Mucho, es un mundo muy desconocido, muy guay. Y la verdad que me ha sorprendido mucho la historia, o sea, como lo has contado ha sido una locura. Lo del chaval ese, me he quedado impactado, tío. Está muy guapo, sí. O sea, al final... Es que ahí yo porque no... Y de hecho cuando busqué lo de los archivos o el diario de Terranova, y porque lo ha dicho Jesús, te digo, hostia, mira, me ha sonado de... Hay un montón de textos de verdad guardados por la Marítima que son escritos de faroleros y gente en alta mar, de decir, hostia, que aquí hay cosas, que no estoy solo, que si no sé qué, etc. De hecho, esto también enlaza con, que podremos tocarlo si queréis en otro tema, con las expediciones napoleónicas, ya que Napoleón en su viaje también hacía incluso que los mismos navegantes documentaran lo que veía. Y es una pasada porque habían criaturas marítimas que ellos veían y dices, qué locura, ¿no? Y es muy chulo de saber eso. Muy bueno. La verdad que sí. Tiene una crudeza realmente esos textos que bueno, te ponen la piel de gallina.